en el Salmo 32. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Salmo 32. Salmo de David, Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Y hoy rogamos una vez más que tú nos asistas, que tú nos enseñes, que tú nos ayudes a entender el perdón de nuestros pecados y podamos ser personas felices, gozosas, que entienden lo mucho que se le ha perdonado. Gracias, mi Dios. Ayuda a mis hermanos a que puedan estar atentos, a que puedan oír atentamente tu palabra. Y ayúdame a mí, simple hombre, necesito de ti para ser claro, para que tu iglesia pueda entender. Asístenos hoy, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Antes que todo, quería comenzar con una pregunta muy simple. Y la pregunta es, ¿estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Realmente feliz? Si tu respuesta es medio feliz, estoy medio feliz, más o menos. ¿Por qué? Le pregunto yo. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la que no estás feliz? A lo mejor dices, bueno, no tengo una sonrisa. No tengo una sonrisa tal vez en mi rostro. Pero la felicidad es del mundo. Lo que yo tengo es gozo. Un gozo profundo en mi corazón. Esto es a menudo lo que usamos para excusarnos de nuestro pecado. Y decimos, tengo gozo. Es un gozo profundo que nadie puede ver. Como si el gozo pudiera estar escondido en nuestros corazones. Pero no. Quizás dices, estoy sufriendo. Es doloroso. Pero estoy gozoso aunque no tenga una sonrisa. Te pregunto, ¿tu sufrimiento es lo que te ha quitado el gozo? ¿Lo que te ha hecho perder tu sonrisa? ¿No debemos alegrarnos aún en el sufrimiento? ¿A poco Pablo no cantó himnos cuando estaba en la cárcel?
¿A poco Pedro no salió gozoso de la cárcel diciendo que era una bendición para él haber sido tenido por digno de padecer afrenta por la causa de Cristo, por el nombre de Cristo? Mis hermanos, la raíz de nuestra infelicidad no es el dolor. La raíz de nuestra infelicidad no es el dolor. Porque somos capaces de regocijarnos aún cuando nuestros cuerpos nos duelen. Aún cuando nuestros cuerpos nos duelen, solemos regocijarnos. La raíz de nuestra infelicidad es otra. ¿Sabes lo que es? Si tú y yo no estamos felices, es porque no creemos. Es porque no creemos que nuestros pecados han sido perdonados. Es porque no entendemos las implicaciones del haber sido perdonados. No entendemos lo que significa ser rescatados del castigo eterno. No entendemos la frase que dice el salmista: mi pecado ha sido perdonado. ¿Cómo podemos saber esto? Salmo 32. Un salmo que escribió David. Probablemente después de que pecó con Betsabé. Después de haber matado al esposo de Betsabé, a Urías. Después de pedir y después de recibir perdón. Después de recibir ese bendito perdón y el gozo de su salvación. Ahora David quiere enseñarnos a ti y a mí cómo experimentar la felicidad del perdón. Cómo experimentar la felicidad del perdón. Y vamos a estar comparando a lo largo de este sermón, que lo voy a hacer en dos partes. Uno será hoy y dentro de unos domingos veremos la segunda parte. Vamos a estar comparando nuestras vidas con 5 características. Las 5 características de un creyente gozoso, con el fin de glorificar a Dios con nuestra actitud en cada momento. Y los puntos son: primero, el creyente está feliz con su perdón. Segundo, el creyente está agotado en su pecado. Tercero, el creyente está dispuesto a perdonar. Cuarto, el creyente está pronto a obedecer. Y por último, el creyente está confiado en su esperanza. Este salmo, el Salmo 32, es paralelo al Salmo 51, que en alguna ocasión lo he predicado, más temáticamente. El Salmo 51 es la confesión propia de David, donde David confiesa su pecado a Dios y nos instruye en cómo confesar. Y este Salmo 32 es después de haber confesado, después de haber recibido perdón, el gozo que resulta después de ese perdón. Y todos conocemos, quizás la mayoría, la historia del pecado de David. David pecó contra Dios, David pecó contra Urías, David pecó contra Betsabé. David cometió adulterio con Betsabé. Luego decidió matar al esposo de ella, a Urías. Después de esto, él se aferró a su pecado. Él guardó el pecado, él escondió el pecado en su corazón. Y no lo confesó hasta probablemente casi un año. Al final, Dios tuvo que traer al profeta Natán. Dios envió al profeta Natán para que lo confronte. David estaba muy aferrado a su pecado antes de esto. Antes de que vaya Natán a exhortarle, a confrontarlo, él estaba aferrado. Él había guardado en su corazón, el pecado.
Pero después de haber sido confrontado por Natán, él se volvió muy sensible al pecado. Él supo que mereció la muerte. Él entendió eso. Es más, en el Salmo 51, él reconoce que no pudo hacer ningún sacrificio para expiar su pecado. Él mismo lo reconoce. No hubo sacrificios para lidiar con un asesino y adúltero. Lo dice él. Supo que mereció la muerte eterna. Así que, ¿qué hizo David? Hizo la única cosa que podría haber hecho. Él apeló a la gracia y a la misericordia de Dios, y él confesó su pecado y él pidió perdón a Dios. Lo cual, para aquellos que anotan y luego quieren ver esto, está narrado en el capítulo 12 del libro de Segunda de Samuel. Y luego que Natán confronta a David, dice David: pequé contra Jehová, dice. Pequé contra Dios, dice. Y Natán le dice a David: Jehová ha remitido tu pecado. Ha remitido tu pecado y no morirás, le dice. En el momento en que David confiesa: pequé contra Dios, Dios ya había comunicado a Natán ese mensaje: tu pecado ha sido remitido, tu pecado ha sido perdonado. Dios, nuestro Dios, siempre listo para perdonar a aquellos que se acercan en confesión, aquellos que le confiesan su pecado. Y el Salmo 32 viene después de esta confesión de David. Después del pecado, después de la confrontación de Natán, después de la confesión, después del perdón, después de eso, viene el gozo de saber que sus pecados fueron perdonados completamente. Así que nuestro primer punto es que el creyente está feliz con su perdón. El creyente está feliz con su perdón. El título dice que es un salmo de David. Y dice que es un másquil. Másquil es un salmo de contemplación. Quiere decir que esto debe producir un serio pensar. Un serio pensar. Es más, esa palabra Selah a lo largo del salmo que dice, aparece 3 veces. Se refiere a una pausa. Se refiere a una pausa. Se refiere a un tiempo de pensar, a un tiempo de meditar. Y el texto comienza diciendo: bienaventurado. Bienaventurado, dice David. El diccionario define esta palabra como feliz, dichoso, felicidad. Una palabra muy común en los salmos. A lo largo de los salmos podemos ver esta palabra. Es más, el libro de los salmos, el capítulo 1, comienza con esta palabra: bienaventurado. Feliz el varón que no anduvo en consejos de malos, dice. Feliz el varón que no anduvo en consejos de malos. Los salmos de sabiduría presentan la verdad de que solamente hay 2 formas de vivir. Hay 2 formas de vivir. 2 tipos de personas existen en este mundo, dice. O tú puedes vivir como el malo, estar triste y perecer en el juicio, o puedes meditar en la ley de Jehová y ser bienaventurado, y ser feliz y ser prosperado. Entonces, de la misma manera, este Salmo 32 continúa con este mismo principio. Solamente hay 2 formas de pensar. Puedes ser como el malo, que se aleja de Dios, que peca y que se aleja de Dios, que no pide perdón. Y así andan, gimiendo, agobiados, llenos de dolor, con un castigo eterno. O puedes confesar tu pecado,
recibir perdón y experimentar la genuina y dichosa condición de ser felizmente perdonado por Dios. Felizmente perdonado por Dios. Si queremos ser felices, si queremos estar felices, si queremos experimentar gozo, David nos va a enseñar cómo. Y lo que dice es simple. Si quieres ser feliz, necesitas experimentar el perdón de Dios. Él dice, feliz es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Feliz es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y antes de desarrollar el texto, quiero hablar acerca de la poesía hebrea. Los Salmos es un libro de poesía, la poesía hebrea es distinta a la poesía española, que nosotros conocemos quizás mucho mejor. En la poesía española rimamos el sonido final de las estrofas, ¿no es así? Cuando cantamos los himnos, rimamos cruz y luz, eterna y tierna, cantar y rescatar, huestes y celestes. Eso es en nuestra poesía española. Pero ellos, la poesía hebrea, en vez de rimar el último sonido, ellos rimaban ideas. Por ejemplo, había 2 estrofas que decían las mismas cosas. La misma idea, lo que se llama paralelismo sinónimo. Y a veces hay una estrofa que dice una cosa y la otra que dice otra, lo opuesto. Un ejemplo es el Salmo 19, el versículo 1. Que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. O sea, los cielos y el firmamento anuncian y cuentan la gloria de Dios y la obra de sus manos. La misma idea, están diciendo la misma idea, las 2 frases juntas. Y aquí David dice, transgresión perdonada, pecado cubierto, iniquidad no culpada. Transgresión perdonada, pecado cubierto, iniquidad no culpada, dice. Y la clave aquí, que quiero que hoy entendamos, es que no es averiguar o que averigüemos cuál es la diferencia entre pecado, iniquidad y transgresión. ¿Cuál es la diferencia? Sino que estas 3 palabras juntas son las que fortalecen, le dan sentido a una idea que él quiere plantear. Él dice transgresión, pecado, iniquidad. Dice perdonada, cubierta y no culpada. David quiere enfatizar algo aquí. Él quiere usar todas las palabras posibles para mostrar que no hay mayor felicidad que saber que todo pecado ha sido perdonado. Que toda transgresión, que toda iniquidad han sido perdonadas. Eso es lo que quiere hacer David. Entonces la idea es juntar las 3 palabras para ver la totalidad del pecado que Dios ha perdonado. Así que veamos un poco el aspecto de cada una de estas palabras. Él dice transgresión. Transgresión, normalmente esta palabra hace referencia a una rebelión directa contra Dios. Una afrenta terrible en contra de Dios. Y obviamente esto es muy importante, porque David, quien está escribiendo, adulteró, luego asesinó a un hombre. Luego dice iniquidad, lo cual se refiere más a la paga del pecado, a la culpa que resulta después del pecado. Y Dios había borrado sus transgresiones. Y Dios había perdonado su iniquidad. Y luego dice pecado, que es la palabra más normal que nosotros entendemos, que se refiere a cualquier tipo de desobediencia, de errar en cualquier cosa, aunque sea pequeña. Muchos definen esta palabra como errar al blanco, como que tú tienes una flecha y allí está, y tú erras el blanco. Pero no es así, porque nosotros nunca queremos dar en el blanco.
Somos pecadores que nunca quieren dar al blanco. Al contrario, cuanto más alejados del blanco estemos, mejor para nosotros. Pecado, dice. Pecado cubierto, dice David. Y el hecho de juntar estas tres palabras cubre cualquier acto de desobediencia. O sea, David mete todo en una bolsa y la cierra. Dice, mete todo en una misma bolsa, como el dicho, ¿no? Mete todo en la misma bolsa. Pecado, iniquidad y transgresión. Y David está usando estas tres palabras para incluir toda falla, todo pecado. Y él dice que Dios la puede perdonar. Eso es lo más maravilloso. Él dice que Dios la puede perdonar. Que la persona que recibe un perdón así, completo, de cualquier pecado, de cualquier desobediencia, es el más dichoso, es el más feliz de todo el mundo. Eso dice David. Luego que junta estas tres palabras, él es para hacer referencia al pecado, a cualquier tipo de desobediencia. Él usa estas tres palabras para hablar acerca del pecado, pero luego usa tres palabras, tres verbos para hablar acerca del perdón. ¿Cuáles son? Perdonar, cubrir y no culpar. Es muy importante aquí notar que David no está diciendo una cosa. David no está diciendo bienaventurado el que no peca. Porque estaría en problemas él y estaríamos en problemas nosotros. Si él dijera bienaventurado el que no peca. Feliz el que nunca peca. Él no está diciendo eso. Él está diciendo bienaventurado es aquel que peca. Es aquel que se rebela contra Dios. Es aquel que comete iniquidad contra Dios, que no desea obedecerle, pero que ha sido perdonado. Ese es bienaventurado, dice David. Este salmo es un pecador hablando a otros pecadores, como este sermón. Un pecador hablando a pecadores. Y el salmista es un pecador que está hablando a otros pecadores, instruyéndonos a nosotros, instruyéndonos a ti y a mí, cómo después de pecar y después de confesar nuestro pecado, recibiremos perdón y el gozo de nuestra salvación. Así que el primer verbo que él utiliza es perdonar. Perdonar, dice. Y esta palabra tiene el sentido de levantar y llevar algo. Levantar y llevar algo. La idea es que Dios lleva afuera nuestro pecado. Así como está el oriente del occidente, Dios ha llevado nuestras transgresiones. Esa es la idea. Su transgresión ha sido perdonada, dice David. Ha sido llevada por Dios. Además dice que su pecado ha sido cubierto. Su pecado ha sido cubierto. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad que nuestros pecados, que tu pecado, que mi pecado han sido cubiertos! Una imagen que el Antiguo Testamento usa muchas veces. De hecho, la raíz de la palabra expiar es cubrir. Sin lugar a dudas, hay un lugar muy famoso en las Escrituras, de la cual habla una ilustración de esto, y está en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. El primer pecado de Adán y Eva. Ellos pecaron. ¿No es así? ¿No dice eso la Escritura? Pecaron. ¿Y qué hace Dios después? ¿Qué sucede? Dios viene, los busca, primero da una maldición sobre ellos, y luego Dios les da una promesa. Dios le da una promesa. La primera promesa que nosotros encontramos en las Escrituras. Les promete que un día va a nacer un hijo de la simiente de la mujer. De la simiente de la mujer, y que iba a vencer a Satanás.
Ellos creyeron esa promesa. ¿Y qué hace Dios? Dios mata a un animal, vierte su sangre, cubriendo a Adán y a Eva con la piel de ese animal que murió en lugar de ellos, a favor de ellos, simbolizando el Evangelio, simbolizando el hecho de que su pecado había sido cubierto. Pecado cubierto. ¡Qué felicidad! ¡Qué gozo hay en esto! Y el tercer verbo que utiliza es no culpa. No culpa, dice. Esta idea es maravillosa. No culpa, dice David. Es la base del cristianismo. Es la base de nuestro concepto de justificación, de ser declarados justos delante de Dios. Literalmente el verbo aquí es considerar, pensar. La idea es feliz la persona que Dios no considera como pecador. Feliz la persona que Dios no considera como pecador. Y lo lindo de esta palabra es que normalmente se refiere a alguien que piensa que algo es lo que en realidad no es. Y me gustaría dar un ejemplo. No podremos entrar en contexto de cada uno de los pasajes, pero me gustaría compartir Génesis 31:15. Allí tenemos la historia de Raquel y Lea. Ellas estaban huyendo de la casa de su padre Labán. Bueno, estaban huyendo con su esposo Jacob. Y Raquel y Lea le dicen a Jacob: mi padre Labán, dice, ¿no nos considera como extrañas habiéndonos vendido? ¿No nos considera como extrañas? Es decir, Raquel y Lea eran hijas de Labán, pero estaban huyendo, dice. ¿No es así? O sea, están diciendo, nuestro padre Labán, aunque somos sus hijas, dice, no nos considera como extrañas, como algo que no somos. Otro ejemplo, Génesis 38:15. La terrible historia de Judá y Tamar. Allí Tamar se viste como una prostituta. Y dice que Judá la vio y la tuvo por ramera. La misma palabra, no culpa. Considerar, la tuvo por ramera. Mismo verbo, la consideró como a una ramera, aunque no lo era. Lo cual también podemos ver en Génesis capítulo 15, versículo 6. Abraham creyó a Jehová, dice, y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. ¿Abraham era justo en su vida diaria? Era un pecador como tú y como yo. Abraham no era justo, pero cuando creyó, Dios lo consideró como justo, por la fe. Es la base de la doctrina de la justificación. Que Dios nos declara justos por la fe, cuando nosotros somos pecadores. Y David declara aquí, dice, qué felicidad, qué gozo cuando Dios ve lo que soy, un asesino, un adúltero, un pecador, y de todas formas me considera justo por mi fe. No considera mi pecado, no considera mi iniquidad, no la toma en cuenta. ¡Qué gozo que hay en esto!, dice David. Si el perdonado debe sentirse así, con ese gozo, con esa felicidad, tanta felicidad, ¿por qué a veces no estamos así? ¿Por qué a veces no nos sentimos así? Podríamos ver muchas razones. Pero una de ellas es porque no comprendemos, no entendemos lo que significa ser rescatados por Dios, lo que significa haber sido librados del juicio eterno de Dios, porque no comprendemos lo que es la ira
la ira de Dios. David habla esto en el Salmo 51. David habla de esto y dice que él supo que merecía el fuego eterno. Él supo que merecía la muerte. Él entendió esto. Supo que no podía hacer nada al respecto de su pecado. Que iba al infierno. Que iba a haber un castigo eterno y terrible para él. Consumiéndose en el infierno. Por toda la eternidad. Y luego te das cuenta de que Dios te ha perdonado. Se da cuenta de que Dios lo ha perdonado y que ha pasado de muerte a vida. Y no hay mayor gozo que este. No hay mayor gozo que este, mis hermanos. No existe una condición más feliz que esta. Que vamos a pasar la eternidad en gloria cuando merecíamos el infierno. No hay mayor felicidad y gozo que este. Cuando tú y yo merecíamos el infierno, el castigo eterno, en Cristo. En Cristo tenemos entrada a su presencia, entrada a su gloria, perdón de nuestros pecados. Y él sigue diciendo, en la última parte del versículo 2, en cuyo espíritu no hay engaño, dice David. ¿El engaño es un pecado? Por supuesto que sí. Pero en esta frase, David no dice que el engaño es algo que ha sido perdonado, sino que él dice transgresión perdonada, pecado cubierto, iniquidad no tomada en cuenta. Y dice en cuyo espíritu no hay engaño. El salmista está haciendo una transición. Él está haciendo una transición al tema que va a seguir de ahora en adelante. Que lo veremos en el próximo domingo más adelante. Que va a ser la confesión. Él está haciendo una transición. Lo que David está diciendo aquí es que nos quiere mostrar de que el único hombre que está feliz, es el que confiesa todo. El único hombre que está feliz es el que confiesa todo. El que no esconde su pecado. El que no hay engaño en él. No hay engaño, sino que confiesa su pecado. El que cubre su pecado está triste. ¿No es así? El que guarda su pecado está triste. Pero el que lo manifiesta sin engaño, con sinceridad de corazón ante Dios, está feliz porque manifiesta su pecado a Dios. Y el punto es que si uno intenta engañar a Dios y guardar un solo pecado, no hay felicidad para ti. No hay gozo para ti. Para poder encontrar felicidad hay que tener los pecados perdonados. Pero la forma de tener los pecados perdonados es confesándolos a Dios. Confesar todo. No tener ningún engaño en tu espíritu. Ningún engaño en ti. Y esto nos guía y nos lleva al segundo punto. Primer punto, el creyente está feliz con su perdón. Está feliz cuando él sabe quién es y cuánto Dios lo ha perdonado. Y nuestro segundo punto es que el creyente está agotado en su pecado. Está agotado en su pecado. El creyente odia el pecado. Y eso es lo que lo guía a la confesión. A confesar el pecado que ha cometido, que hay en su corazón. Y dice el versículo 3. Mientras callé, todo va mal, dice David. Mientras callé, todo va mal, dice David. David escondió su pecado por mucho tiempo, muchos meses, mucho tiempo, hasta que vino Natán, enviado por Dios, y lo confrontó. Y él describe ese dolor, describe el dolor de esa experiencia. ¿Para qué, mi hermano? Para evitar que nosotros pasemos por la misma situación. Para evitar que nosotros pasemos por la misma situación.
El primer problema que describe es que él se calló, que él mantuvo silencio. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que cuando uno peca, está obligado a confesar su pecado. Debemos confesar el pecado. No quiero decir aquí que cuando tú pecas en tu mente, debes venir aquí y hacer una confesión pública a toda la iglesia. No, mi hermano. Sino que tú tienes que ir a Dios. Y al hermano quizás o a la persona que has pecado contra él. Y confesar tu pecado. Confesar tu pecado. Si uno guarda silencio, si uno no confiesa su pecado, sufre. Va a sufrir. Uno no puede experimentar la felicidad de los primeros 2 versículos. No puede experimentar ese gozo mientras se mantenga en silencio. Hay que confesar el pecado. Y David sigue diciendo, se envejecieron mis huesos. Dice, sentí agotado hasta los huesos mi cuerpo, dice David. No un cansancio que uno dice, bueno, he trabajado mucho hoy en este día, necesito dormir. Cuando nos pasa mucho a nosotros que llegamos de nuestro trabajo, ¿no? He trabajado y quiero dormir. No es ese tipo de cansancio. Este era un cansancio que el dormir no podía curar. El dormir no podía curar el cansancio del alma. David se sentía consumido. Y él dice y agrega, en mi gemir todo el día, dice. El gemir es un gemido audible, como ese, ¡ah! ¡Qué cansado estoy! ¡Ay, cuánto me cuesta levantarme en este día! ¡Ah! Ese es el gemido del cual dice David. Triste, sin gozo, sin felicidad. Esto pasa cuando pecamos y no confesamos nuestros pecados. Y es tan ilógico el pecado, mi hermano. Cuando pensamos en esto nos sentimos tontos. El pecado es ilógico. Sabemos que el pecado nos va a hacer sufrir. Sabemos que el pecado nos va a robar el gozo. Sabemos que los deleites que el pecado nos ofrece son baratos y son pasajeros. Pero aún tú y yo cometemos y pecamos. Y lo hacemos. Y sigue diciendo David, día y noche se agravó tu mano sobre mí. Se agravó tu mano sobre mí, Señor, dice. Ahora David está reconociendo que Dios supo de su pecado y obviamente que Dios va a saber de nuestro pecado. David está reconociendo eso. Su conciencia le estaba acusando. Sentía la mano de Dios sobre su vida porque no había confesado, porque había callado, había estado guardando su pecado. Y David está escribiendo esto no en el momento que esto le estaba pasando. Él lo escribe después que había sido perdonado por Dios. Después de recibir gozo. Después de recibir felicidad. Lo escribe para ayudarnos a ti y a mí. Para eso lo escribe. Para ayudarnos a nosotros. Diciéndonos, esto es lo que tú vas a vivir si tú no confiesas tu pecado. Todo el día y toda la noche vas a sentir la mano pesada de Dios sobre ti, porque Dios está consciente, Dios sabe lo que tú has hecho. Y sigue diciendo, mi verdor se volvió en sequedades, dice. Probablemente se refiere a su lengua, como la del predicador, que se volvió un desierto. Sentía como que estaba deshidratado, tan deshidratado que ni siquiera podía levantarse, que ni siquiera tenía fuerzas. Y algunas personas quieren decir que estas frases hablan de algo metafórico, de que, bueno, él se sentía mal en su espíritu.
Él se sentía mal en su alma, pero lo describe con cosas físicas. Pero esto es algo interno, algo espiritual. Y estamos de acuerdo en un sentido con eso, porque el problema fundamental está en su espíritu, lo que le está molestando, porque está en pecado. Porque está en pecado. Y creo que nosotros podemos testificar de una verdad, todos nosotros, de que cuando pecamos y cuando no confesamos el pecado y cuando no nos arrepentimos de nuestro pecado, no podemos dormir bien. Tu conciencia te acusa. Y tú no puedes dormir bien. Y tú no puedes descansar bien. Tú no puedes comer bien tampoco. Mientras callamos, andamos deprimidos. Estamos agotados. Y no solo en el espíritu, sino que nuestro espíritu, afecta nuestro cuerpo. Afecta, porque somos una unión de dos partes, cuerpo y alma. Nuestra alma va a afectar a nuestro cuerpo. El uno al otro se van a afectar. El punto acá es que si no confiesas tu pecado, andarás mal en todo sentido. Andarás mal en todo tu ser, en todo tu cuerpo y en toda tu alma. Ese es el punto aquí. Es más, si David, que experimentó esto en el antiguo pacto, sintió esto, tú y yo lo vamos a sentir mucho peor. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. El Espíritu Santo que nos selló. El Espíritu Santo que nos anhela celosamente, dice Santiago, capítulo 4, versículo 5. Nos anhela celosamente. Cuando pecamos, cuando tú y yo pecamos, estamos profanando, estamos ensuciando el templo del Espíritu Santo. Cuando pecamos, contristamos al Espíritu Santo. Efesios 4:30 lo dice. El Espíritu Santo mora en ti, mi hermano. Si tú eres creyente, el Espíritu Santo está dentro de ti, está dentro de mí. Él no está dormido. Si tú piensas que está dormido, no está dormido. Él vive en ti. Él habita en ti. Él habita en mí. Aquí el punto es que cuando el creyente peca, el Espíritu Santo lo aflige. El Espíritu Santo lo va a afligir. Hace que se arrepienta. El Espíritu Santo nos lleva a arrepentirnos. Y eso, hermanos, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos lleva a confesar nuestro pecado. La gracia de Dios que nos lleva a arrepentirnos. No nos deja para siempre en el pecado. Nos pone freno, nos disciplina para regresarnos al buen camino. Debemos darle gracias por esto a Dios. Debemos darle gracias por esto a Dios. Yo me pregunto, no sé si tú te lo has preguntado, pero si David hubiera prosperado después de su pecado con Betsabé, después de que él se acostó y adulteró con esa mujer, si su engaño hubiese sido exitoso, si nadie se hubiera enterado del pecado de David, si Natán jamás hubiera ido a confrontarlo, si David nunca hubiera sentido la mano pesada de Dios sobre él, si nunca hubiera sentido agotado, afligido por su pecado, consumido, ¿cuándo se hubiera arrepentido? Tal vez nunca. Tal vez nunca. Ese es el punto. De que Dios, que promete que va a preservar a sus hijos, cuando sus hijos andan mal, ¿qué hace?
¿qué hace Dios? Nos tiene que regresar al buen camino. Nos tiene que regresar al buen camino. Y si andas como mulo, como dice en los versículos posteriores, que lo vamos a ver en otro sermón, si andas como mulo, te va a jalar. Dios te va a jalar y te va a traer. Te va a traer hacia Él. Es por eso, mis hermanos, que debemos dar gracias a Dios. Gracias, ¿por qué? Gracias porque si cuando tú y yo pecamos, nos sentimos agotados y afligidos. Dar gracias si cuando pecamos sufrimos. Darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es la mano amorosa de Dios disciplinándonos. Disciplinándonos para llevarnos a confesar nuestro pecado, para llevarnos a arrepentirnos de nuestro pecado. Nos disciplina para nuestro bien. Nos disciplina para que participemos de su santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 10 lo dice. Él nos contrista para arrepentimiento. No sé si alguna vez te has preguntado, ¿qué es la peor cosa que Dios puede hacerle a una persona aquí? ¿Qué es para ti la peor cosa que Dios puede hacerle a una persona aquí? Pensamos y decimos quizás, lastimarlo. Sí, lastimarlo. Hacerle sufrir en esta vida. Esa es la peor cosa que Dios le puede hacer. Pero esa no es la respuesta bíblica. Esa no es la respuesta bíblica. La peor cosa que Dios puede hacerle a una persona aquí, en esta vida, es prosperarlo en su pecado. Prosperarlo en su pecado. Lo dice Romanos capítulo 1, versículo 24 en adelante. Anótalo y luego léelo. Allí dice, si alguien insiste en su pecado, llega un momento que Dios dice, ¿quieres pecar? Adelante, peca. Ve y peca. Dios lo entrega al pecado. Dios lo entrega al pecado. ¿Quieres pecar? Dios te entrega a tus propias concupiscencias. Quita toda disciplina de tu vida, todo freno para dejarte ir a las profundidades terribles de tu pecado. Eso es lo peor que Dios puede hacer a una persona aquí. Y eso es terrible. A mí me da miedo pensar esto, que Dios nos entregue al pecado. Dios los deja pecar para que atesoren ira para el día del juicio. Dios los deja pecar y los entrega para que atesoren ira para el día del juicio. Pero el amor es el amor de Dios. Es la gracia de Dios manifestada al creyente que no nos deja a ti y a mí continuar en el pecado. No, nos aflige. Dios nos disciplina. Pone su mano pesada sobre tu hombro y sobre el mío. Y nos aflige. Humillándonos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido humillados por Dios? Y gloria a Dios por eso. Humillados hasta que confesamos nuestro pecado. Hasta que nos volvemos. Hasta que nos arrepentimos de nuestro pecado. Y es exactamente lo que David describe acá. Es lo mismo que él está diciendo aquí. Ese dolor, él se sentía mal. Ese dolor que lo llevaba era sentirse mal, agotado en su pecado, afligido en su pecado. Sentía la mano de Dios pesada sobre su vida. Eso le guía a él a una cosa. Y eso le guió a él a confesar su pecado. Que nos lleva al tercer punto, que nos quedará para el próximo sermón.
que es que el creyente está dispuesto a confesar. Y este es un buen momento, mi hermano, si tú estás viendo la mano pesada de Dios sobre tu vida, si tú estás viendo eso sobre ti, si tú estás siendo afligido y disciplinado por Dios, no escondas más tu pecado. No lo escondas. No lo abraces. No te aferres a Él. Ven a Él. Arrepiéntete. Confiésale tu pecado. Y Él te perdonará. Bienaventurado aquel hombre cuya iniquidad ha sido perdonada, dice David. Que el Señor fortalezca nuestras vidas. Que el Señor con estas verdades nos fortalezca, que podamos entender que nuestros pecados, terribles pecados, han sido perdonados por Dios. Que podamos entender las implicaciones del ser perdonados. Que podamos entender lo que es haber sido rescatados del castigo eterno. Que podamos entender lo que significa que nuestros pecados han sido perdonados para que hoy podamos gozarnos de la salvación de Dios. De la salvación de Dios. Y para ti, querido amigo y amiga, que nos visitas, quizás crees que eres creyente, quizás estás engañado en ti mismo, hay esperanza para ti. Si tú estás aquí, hay esperanza para ti. Dios te ofrece un gozo supremo que nada en este mundo te lo podrá dar. Nada ni nadie te lo podrá dar. Dios te ofrece a ti ese gozo. Por más que intentes ser feliz de la manera que lo intentes, no podrás. Tú y yo somos pecadores como David. Sí, como David. Asesinos y adúlteros. Tú dices, yo nunca asesiné a ninguna persona. Alguna vez el Señor dice en Mateo 5:21 que aquel que se enoja con una persona y le dice fatuo, ha cometido asesinato en su corazón. Eres un asesino. Muchas veces nos hemos enojado y hemos dicho a personas, esta persona está muerta para mí. No es así. Está muerta para mí. Y el Señor Jesús eleva el estándar y dice, no solamente con un arma, no solamente con un cuchillo. Ustedes han matado a personas en sus corazones. Son asesinos en sus corazones. Somos asesinos en nuestros corazones. Y David era adúltero. Había adulterado. Quizás tú dices, yo nunca me acosté con ningún hombre que no sea mi esposo, con una mujer que no sea mi esposa. Pero el Señor también elevó el estándar y dijo, si tú miras a una mujer para codiciarla, has cometido adulterio en tu corazón. Tú te has acostado con esa persona en tu corazón. Tú eres un adúltero. Y somos igual que David. No te creas que no. Tú y yo somos igual que David. Pecadores. El pecado nos promete miles de cosas. El pecado promete mucha paga. Pero cuando llega el día del cobro, el cheque está vacío. El cheque está vacío. Y tú lo has experimentado y yo lo he experimentado. El cheque está vacío. El pecado nos promete felicidad, pero el pecado trae tristeza, hermanos. Tristeza. Tristeza trae. Produce miseria. Produce sufrimiento aquí. Pero producirá sufrimiento eterno. Para toda la eternidad, con cuerpos preparados para sufrir el castigo de Dios en el infierno. Por las consecuencias del pecado. Si tú te arrepientes, si tú le das la espalda a tu pecado, si tú abandonas tu pecado,
Si tú hoy confiesas tu pecado a Dios y dices, yo creo en ti, Señor. Si tú crees en Cristo, en que solo la obra de Cristo te puede salvar, la obra que Él ha hecho, no las obras que tú puedes hacer. Si somos salvos por obra, por la obra de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz, por lo que Él ha hecho, porque Él ha vivido la vida perfecta que ni tú ni yo podemos vivir. Él ha venido a hacer eso. Y Él ha venido a pagar la muerte, la paga del pecado, perdón, muriendo en la cruz a causa de nuestros pecados. Y si tú hoy crees en ese Cristo, en ese Dios poderoso, que luego resucitó, no quedó en esa cruz colgado, no quedó en la tumba, porque Él tiene poder y resucitó de la muerte. Él venció a la muerte, Él venció a Satanás y Él es el Señor que hoy te llama a ti y hoy nos llama a nosotros a humillarnos y a arrepentirnos de nuestros pecados. Si tú hoy te arrepientes, Él te perdonará. Y tú podrás decir como David, cuán bienaventurado, feliz estoy, Señor, porque más allá de lo que esté pasando en mi vida, no hay mayor gozo que el haber sido perdonado de mis pecados. No hay mayor gozo, Señor. Ven a Cristo, querido amigo. Ven a Cristo hoy, que hoy hay esperanza para ti. Sales de aquí y tú no sabes si vivirás. Tú no lo sabes. Nos creemos los dueños de nuestras vidas, pero tú no sabes si al salir de aquí, ¿dónde estarás? Tú no lo sabes. Por eso te exhorto, por eso te digo, por eso te ruego, como hacía Pablo, que te reconcilies con Dios, porque tú eres un enemigo de Dios y necesitas reconciliarte para que tú puedas ser su hijo y experimentar este gozo. Ven a Él, allí donde te encuentras. No hace falta que pases aquí adelante. No hace falta que repitas algo que yo te quiera decir. Ora a Dios donde te encuentras. Y Él te va a perdonar. Yo te lo puedo asegurar que Él te va a perdonar. Ven a Él. Ven a Él. Señor, te damos gracias. Gracias por tu perdón. Somos viles. Somos malos. Pero tú nos has dado un gozo supremo, Señor. Un gozo que no se puede describir, mi Dios.